Les voy a pedir que nos pongamos todos de pie y que abran su Biblia en el capítulo número 10 de la segunda epístola que escribió el apóstol Pablo a los Corintios. En el verso número 3 vamos a leer, gracias, vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo lo que la palabra de Dios tiene hoy para nosotros. Amén. Gloria a Dios. En el capítulo número 10 de la segunda epístola, que escribió el apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el verso número 3, oigo que todavía están hojeando, vamos a esperar que lo tengan, ¿ok? ¿Listos todos? Muy bien. Si usted ya lo tiene, entonces vamos todos a darle lectura en el nombre de nuestro Señor y Dios. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Verso 5 dice entonces, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lea conmigo el verso 6 que dice también, dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. En eso nos vamos a enfocar hoy mucho en esta noche, en el nombre del Señor. Amén. Vamos todos a orar. Amado Dios y bendito Padre Celestial, gracias por darnos el privilegio de estar aquí, de poder cantar para ti, de poder alabarte y glorificarte, de poderte, Señor mi Dios, demostrar una vez más nuestra fidelidad. Gracias por tu bendición, por tu amor, por tu infinita misericordia, Señor. Padre, hoy que hemos leído tu palabra, te rogamos que por la grandeza de tu nombre, Señor Jesús, tú, Señor, nos ayudes. Que sea el poder y la gloria de tu Santo Espíritu bendiciendo nuestras vidas. Y que todos, Señor mi Dios, aprendamos lo que tu palabra tiene para nosotros. Señor mi Dios, al salir de aquí, sabemos que seremos mejores por tu buena voluntad, habiendo sido enseñados por tu palabra, Señor mi Dios, corregidos e instruidos, y todo lo que hagamos en obra o en palabra, Dios, sea para la alabanza de tu nombre, el nombre maravilloso de Jesús. Gracias te damos, bendito Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Siéntense, por favor. Hoy en este día, el título de la predicación de esta noche se llama Llevando los cautivos a Cristo. La pregunta que tenemos que hacernos, gracias hermano, la pregunta que tenemos que hacernos hoy nosotros, ¿a quién tenemos que llevar cautivo? ¿A quién tenemos que llevar cautivo al Señor? Necesitamos entender que la palabra cautivo es aquel o aquella persona o aquella cosa o animal que ha perdido su libertad. Que hay alguien que ahora posee el derecho de retenerlo, de tenerlo allí. Y cuando nosotros entendemos esto, necesitamos ver lo que el contexto de la palabra está diciendo. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está hablando ciertamente allí en esta porción de la segunda epístola que él escribe a los Corintios? Tenemos que volver nosotros al verso número 1, porque en el verso 1 y 2 y después del 3 al 6, donde leímos, la palabra del Señor nuestro Dios dice claramente que Pablo estaba haciendo algo peculiar, y él lo que quería, les estaba hablando a la iglesia por la mansedumbre del Señor Jesús o por la ternura de Cristo. Dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Es lo que está diciendo, cuando yo estoy ahí entre ustedes, yo simple y sencillamente hago la obra de Dios, soy humilde, tengo mansedumbre en mí, los trato bien, los trato con amor, con justicia. Y dice él entonces, cuando no estoy allí, entonces ustedes dicen que yo soy osado, o sea, soy valiente, soy fuerte, soy una persona arrojada para hacer eso. Pero luego en el verso 2 dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos
que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Ese es el asunto. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Por eso en el verso número 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, nosotros, dice él, todo lo que hacemos para la iglesia, para el Señor, en su obra, no lo hacemos según el intelecto y la razón y las fuerzas humanas. Lo que nosotros hacemos, lo hacemos obviamente con el recurso de Dios, lo que Él nos ha dado para poder obviamente tener éxito. Porque cuando miremos en un momento más la predicación, nosotros vamos a tener que tomar una determinación en nuestra vida, cómo vamos a querer resolver los asuntos de nuestra casa, de nuestra vida, los asuntos de la iglesia, los asuntos que vienen a nosotros, los que están alrededor de nosotros. Y eso es lo importante de todo esto. Por eso el apóstol dice entonces en el verso 3 hasta el 5, dice, pues aunque andamos en la carne, fíjense bien, no militamos según la carne, sino porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y el verso 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, una persona que vive en el Espíritu, que vive en el recurso de Dios, su amor, por la fe, la oración, la comunión con Dios, todo lo que es concerniente a Dios, esa persona tiene las armas de justicia. ¿Para qué? Para poder destruir, derribar, demoler las fortalezas que están levantadas, sea en su persona, sea en su familia, sea alrededor de su vida, donde quiera que se encuentre. Por eso es muy importante que cuando nosotros miremos todo esto al final de la predicación, tengamos una resolución en nuestra vida, cómo vamos a conducirnos de aquí en adelante en todo lo que queremos hacer, en las cosas que nosotros obramos para Dios, en lo que decimos que es para el servicio del Señor. El apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 2 y en el verso 3 y 4, él le habla a su hijo en la fe y le dice, tú pues, hijo mío, o tú pues, Timoteo, como dice una versión, dice, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. O sea, él dice, si tú eres uno que fue llamado a la milicia de la fe, tú sufres esas penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Y luego dice el verso siguiente, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Quiere decir entonces que hay una sola forma de ser, de vivir, de conducirse. Y esa es la forma a la manera de Dios, en el recurso de Dios nuestro Señor. El día de ayer estuve dando uno de los estudios de la consolidación y estuvimos hablando del fundamento del fruto del Espíritu Santo. Y miramos 5 cosas iniciales, que esas cosas corresponden a nuestra vida para podernos relacionar con otros. Y ayer se hacía la pregunta en el estudio si eso lo debemos de tener nosotros. Y alguien me pregunta, ¿y qué del don del Espíritu Santo? Le digo, el don del Espíritu Santo es otra cosa. En el don usted puede tener el don de la profecía, el don de la fe, el don de la revelación de espíritus. Usted puede tener el don de la sanidad. Todos tenemos dones diferentes, pero en el asunto del fruto del Espíritu, todos debemos de tener eso. Porque es el Espíritu en nuestra vida lo que va a hacer que eso se produzca. Si alguien tiene al Espíritu de Dios, entonces eso se debe de producir. Y esto no hace excepción de gente. Esto lo tenemos que tener todos y debemos de cumplir con todo ello. Nadie puede tener solamente el amor y faltarle la bondad, la mansedumbre, la templanza. Nadie puede tener la templanza y el amor y que le haga falta la fe. Todos y cada uno de esos frutos que están ahí, o del fruto que está allí, debe de ser todo lo que está allí. Contra eso no hay ley, contra eso no hay nada que lo juzgue, contra eso no hay nada que lo condene, contra eso no hay nada que a nosotros nos pueda detener. Y eso es lo que Dios nuestro Señor quiere. Por eso ahora, al estar nosotros conscientes de todo esto, leímos algo en el texto de la palabra de Dios, que debemos de darle fe a eso, debemos de creer en eso,
eso. Ciertamente el Señor nuestro Dios ha hecho algo poderoso en nuestras vidas y nosotros lo tenemos. Pero ciertamente eso puede ser invalidado por nuestra actitud. Porque queremos resolver problemas espirituales con una mente carnal. O queremos resolver asuntos espirituales solo con una actitud mental. Y eso no se resuelve así. Si usted tiene problemas, para poderlos deshacer y derribar esas fortalezas, las armas que usted tiene deben de ser las armas que le dio el Señor. A cada cristiano, a cada creyente, a toda la iglesia, nosotros hemos sido enriquecidos de una manera tan grande, hermanos, que ni siquiera nos hemos dado cuenta. La Biblia habla en 1 Corintios, en el capítulo 1, verso del 4 en adelante al 7, el apóstol Pablo dice algo glorioso. Y lo que él dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Los que tenemos a Cristo, al Hijo de Dios, la encarnación de Dios en vida, nosotros hemos recibido lo glorioso de Dios, la gracia de Dios. Y el apóstol dice: yo doy gracias por eso. El verso 5 dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. ¿En quién? En Jesús. Y luego dice: en toda palabra y en toda ciencia. En el Señor. Cuando nos mantenemos en ese margen, en esa regla, cuando nos mantenemos en ese paralelo, es entonces que nuestra vida va a poder hacer algo glorioso. Porque debemos de preguntarnos: ¿por qué fracasan los cristianos? Los cristianos fracasan no porque el evangelio no sea poder, no porque el espíritu que nos han dado no sea poder, no porque el nombre que tenemos no tenga poder. Los cristianos fracasan porque simple y sencillamente siguen conectados a la vida antigua pasada, quieren resolver todo simple y sencillamente afuera de la voluntad de Dios. Ese es el problema, esa es la gran dificultad, esa es la problemática dentro de las iglesias hoy en el presente. Que nosotros queremos ser almáticos en todos, en cualquier cosa, luego queremos reaccionar como seres humanos nada más. Y dejamos el asunto espiritual afuera. Y esto, amados hermanos, no puede ser así, porque la lucha del cristiano desde el día en que viene para ser del Señor no es con la sangre ni con la carne, es contra todo el ejército del infierno y el diablo mismo. Y al diablo no se le gana llorando, al diablo no se le gana siendo bravo, al diablo no se le gana siendo inteligente, al diablo solamente se le puede derribar y avergonzar cuando uno toma el recurso de Dios por el Espíritu Santo. Y esa es la verdad. Por eso el apóstol dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. El verso 6 declara: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Verso 7, el último verso, dice: de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Nada les va a hacer falta a las iglesias que andamos conforme a la regla de Dios. Nada le va a hacer falta al cristiano que anda conforme a la regla de Dios. Por eso en Gálatas 5, 21 y 22 dice la Biblia claramente, cuando termina en el contexto, dice: y contra tales cosas no hay ley. No la hay. No la hay. No puede haber ley contra eso, que pueda venir y acusarlo, que pueda venir y hacerle daño. No hay ley. Cuando uno obra el fruto del Espíritu, 22 y 23, creo que diga 21 y 22, es 22 y 23. Cuando uno obra, si ustedes ven todo esto, el verso 23 habla y concluye diciendo todo lo que es este texto en su contexto: contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Entonces, donde no hay ley, no hay nada que lo juzgue, no hay nada que lo quiera, obviamente, hacer mal, no hay nada. Si hacemos eso, Dios nuestro Señor nos ha dado todo, como leíamos ahora hace un momento en 1 Corintios. Hemos sido enriquecidos de tal manera. Pero esta poderosísima bendición que tenemos, este gran tesoro en los vasos de barro, en ocasiones llega a perder su poder, su potencial y su grandeza, porque queremos combinar nuestra flaca, caída y débil humanidad con las cosas que son poderosas de Dios.
Y Dios dijo, lo que ustedes tienen que hacer, tienen que ser gente espiritual, tomando lo espiritual para que entienda lo espiritual, para que viva por lo espiritual. Por eso en 1 Corintios capítulo 2, versos 13 y 14 declara la palabra de Dios una gran verdad. Y lo que dice el apóstol, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual al espiritual o a lo espiritual. O sea, esto no se le puede hablar a una persona débil, carnal, malentendida. Esto lo tiene que entender el que tiene comunión y relación con Dios, el que vive por el Espíritu, el que es guiado por el Espíritu, el cual no hay ley que lo pueda juzgar. ¿Entienden eso, amados hermanos? Por eso nuestra lucha en ocasiones ni siquiera comienza la batalla y estamos perdiendo. Porque humanamente, almáticamente queremos solucionar todo, queremos arrastrar lo débil que antes éramos al reino de Dios y quererlo hacer brillar y resplandecer, y eso no se puede. El verso siguiente declara, el verso 14, el apóstol Pablo dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Cuándo se nos quitó este estado? Cuando tuvimos fe para aceptar la gracia de Dios, para recibir el amor de Dios en nuestra vida. ¿Cuándo se nos quitó esto? Cuando el Señor vino y tomó posesión en nosotros. Pero necesitamos creerle a Dios que algo nos pasó. Si se tiene que ir atrás para que haga cuenta, 10, 15, 20, un año, meses, vaya atrás, pero encuentres en el momento del antes y el después en Cristo nuestro Señor. Porque si no, la vida no puede seguir adelante. La vida no será fructífera, la vida no será útil en el reino de Dios. Nuestros enemigos se enseñorearán de nosotros. Nuestra propia carne puede tomar el dominio. Por eso el apóstol dice, no militamos, nuestra forma de servir al Señor no es conforme a la carne. Eso lo debemos hacer morir. Eso debe de estar crucificado todas las veces, todos los días. ¿Entienden, amados hermanos? Alguien me dijo el otro día, hay solamente unas iglesias que están bien llenas del Espíritu Santo. Y yo volteé y dije, eso no es verdad. Eso no es verdad. Cualquier iglesia, por pobre que sea, dándole lugar al Señor, en su mente y en su corazón, creyendo lo que le ha pasado. Póngame el texto, por favor, hermano Jerry. Esa persona tiene el poder, tiene la bendición de Dios, tiene la capacidad para triunfar. Eso no es verdad. Porque si nosotros vamos a creer eso, que solamente iglesias en Asia son iglesias consagradas, entonces el reino de Dios no está aquí en esta parte del mundo. Y yo espero al Señor, lo espero con ansias, con alegrías, que venga para que me lleve al cielo. Espero que un día me dé mi recompensa por lo que estamos haciendo para alabanza y gloria de su nombre. Eso tampoco es verdad, que una iglesia solo es espiritual si se encuentra en necesidad económica. Eso no es verdad. Lo que sí es verdad, que cuando nosotros le creemos a Dios, entonces nuestra vida va a ser plenamente bendecida. Porque un día, como decía el verso 14, un día nuestra vida tuvo un cambio, tuvo un encuentro con la verdad. Se nos dio a nosotros una nueva realidad. Se nos quitó de ser solo criaturas para venir a ser hechos hijos de Dios. Se nos sacó del estado de la esclavitud, de la muerte espiritual. Se nos dio el poder de la vida. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede, entender. Y luego declara, porque se han de discernir espiritualmente. Se han de discernir con la presencia de Dios en la vida. Cuando Dios está presente, eso se puede entender. Eso puede ser. Eso puede venir a la vida de nosotros rápidamente. Por eso San Pablo, insisto en el texto que leímos de 2 Timoteo 2, 3 y 4, declara: tú pues, hijo Timoteo, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. O sea, todos venimos a ser un soldado, pero todos tenemos que ser un buen soldado.
No solamente es importante ponerse el uniforme, no solamente es importante llevar el nombre, no solamente es importante tener un título. Lo importante es ser en verdad en nuestra nueva vocación a lo que hemos sido llamados a ser. Gente que milita, gente que es responsable, gente que está allí para hacer las cosas de Dios en su perfecta voluntad. Y el verso 4, ninguno que milita, o sea, ninguno que es del Señor, ninguno que está en la iglesia, ninguno que ha conocido la verdad y el amor de Dios, se enreda en los asuntos de esta vida, dando a entender que todo lo que está fuera de la iglesia y de la voluntad de Dios, lo que no es para alabanza de Dios, eso no nos debe de interesar. No debemos de gastar fuerza. No debemos de poner tiempo en eso. No debemos de hacer nada de esto en relación a ello. ¿Sí entienden? Eso es lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque ahí está, ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida, porque el propósito es agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y para eso, amados hermanos, tenemos que hacer uso de las armas de justicia. Tenemos que hacer uso de la verdad. Tenemos que hacer uso de las cosas, del recurso de Dios que Él nos ha dado, para poder salir adelante, para poder avanzar, para poder crecer más, para poder ayudar a alguien más en nuestra vida. Porque cuando no tomamos esto, no nos hacemos bien ni a nosotros, ni podemos servir a nadie más. Las iglesias existimos con un doble propósito. Y el propósito uno es que las gentes puedan ver a un pueblo feliz, adorando y alabando al Dios que se vino a dar a conocer a sus vidas. Y el segundo es para que todas las necesidades en la vida de los seres humanos, en medio de todas sus desgracias, la gente venga y encuentre solución a los problemas, a las cosas que los atribulan. Pero si nosotros no usamos lo que Dios nos ha dado, ¿qué pensarían ustedes si hoy alguien teniendo un carro último modelo o que sea del año 19, ya no último modelo, pero que decidiera solo por voluntad volver a traer una carreta tirada por un animal de esas que se usaban en el siglo XVIII? Sería la locura más grande. Sería la loquencia menos aceptada que alguien puede, obviamente, aprobar. ¿Por qué? Porque hoy la innovación se ha ido adelante. La vida es más fácil con todo lo que tenemos. ¿Quién de ustedes, mujeres, que recuerdan su niñez y cuando estuvieron en sus países de origen, les tocó calentar tortillas en una tapadera de tambo o de metal, en medio de la hornilla? Eso sería como querer hacer eso y dejar la estufa de gas ahora, o los microwaves. O sea, eso sería algo inaceptable. Hoy el Señor nuestro Dios nos quitó a nosotros de aquel estado de sufrimiento y nos puso el Señor donde verdaderamente podemos tener éxito. Pero para eso debemos de usar lo que Dios ha diseñado a través de las edades, y por más de 2000 años ahora en esta dispensación, gente ha tenido, ¿para qué? Para poder ser verdaderamente vencedores. O sea, ese texto de Romanos 8:37 no se aplica a nadie que no pueda caminar con su vida propia. No se puede aplicar a nadie que va solamente de un problema a otro y no sabe cómo resolverlo. Porque Dios nos ha enriquecido a todos, todo el que tiene el Espíritu Santo de Dios tiene poder, tiene sabiduría, tiene a Dios en su propia vida. No podemos decir somos más que vencedores si un problema, hermanos, nos quita la paz, si una cosa de la vida diaria nos entorpece tanto. Por eso el apóstol dice la manera de derribar las fortalezas. Ahora entienda el lenguaje bíblico. Una fortaleza no era una barda de 2 o 3 pies. Una fortaleza era como aquella de las bardas, los muros de Jericó, las grandes construcciones de castillos, dando a entender que lo que estaba resguardado allí no fácilmente se puede acceder a él o a ella o a esas cosas.
Pero cuando la Biblia nos habla a nosotros de esas fortalezas, dice la palabra y lo dice claramente, en una forma definitiva, cuando nosotros tomamos las cosas del recurso de Dios por no andar militando, sirviendo a Dios en la carne, nosotros podemos derribar esas fortalezas. Podemos hacerlo. Tenemos la capacidad. Pero tenemos que tomar la resolución en nuestra vida. ¿Cómo vamos a responder a las necesidades, a los problemas, a las cosas que nos agobian humanamente, carnalmente? ¿O cómo vamos a responder? Porque ese es el asunto. Ese es la enseñanza de ahora. Yo decido en mi parte responder con el recurso de Dios, con sabiduría, con entendimiento, con dirección del Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando hacemos diferente, entonces nos hacemos daño y no podemos ayudar a nadie más. Y cuando nosotros vamos en la carne por donde quiera que vayan, yo le decía el otro día a la gente de en la tarde, le digo, el Señor mi Dios me puso una predicación en mi corazón hablando con el hermano José Manuel. Y estábamos los dos viendo que nosotros por donde quiera que vamos, un ser humano, una persona, donde quiera que va dejando su huella. Y usted va a decir adentro de una banqueta de concreto, ¿cómo podemos dejar nuestra huella? El puro simple hecho de respirar, vamos dejando el carbon prints que se llama, vamos dejando huella allí. El día de ayer me di cuenta de algo, no sé dónde lo miré, no sé si lo miré en un video o algo, pero creo que era de esos de los Rangers de Texas. Y estaba un cazador que llegaron y estaba su carro estacionado y miraron aquel vasto bosque y dijo uno de ellos, ¿cómo vamos a saber dónde está este cazador para poder llegar y atraparlo? Porque ya le habían dado el reporte a ellos que estaba cazando ilícitamente. Estaba robando, obviamente, al Estado, matando animales sin licencia. Y dicen, este hombre dice, pues tenemos un problema. Y ya dice otro, no, yo no lo tengo. Yo tengo el Kenai, el perro. Y llega con su patrulla y baja el animal y solamente le da una vuelta por la puerta del conductor. Fíjense en lo que hizo. Y lo suelta y le dice el guy al perro, find me the guy. Así nomás. Yo no creo que el perro le haya entendido que, ok, jefe, no. El perro sabe, porque está adiestrado, que él tenía que percibir un olor y lo tenía que rastrear por ese bosque. ¿Saben cuánto duró este animal para encontrar al hombre? Duró como 1 minuto y medio. Se empezó a ir el animal y ahí vuelvo yo a entender que por donde quiera que vamos, parece que no, pero vamos dejando huella. Usted al sudar, al tocar, al ir por donde quiera, al llegar a una tienda, al agarrar el carro, al llegar a esto y lo otro. Creo que lo miré ayer en la tele, ahí fue donde lo miré. Y dice allí, después de que llegamos del estudio, porque es una norma en los policías, yo no lo sabía hasta el día de ayer, si usted lo sabía, qué bueno. Dice que cuando ellos se bajan, la mayoría de los policías pasan y tocan el carro. Y esa es una ley dentro de su departamento. ¿Y sabe por qué llegan y tocan el carro en la parte de atrás o una calavera o lo que sea? Porque si aquella persona los tirotea, se va, ahí dejan rápidamente su evidencia de que ellos ahí estuvieron. Y desde los años, por allá dijeron, desde los años 40, esto lo tienen que hacer. Entonces hoy nosotros, hermanos, a donde quiera que vamos a dejar nuestra huella. Podemos ir dejando nuestra huella en gente que va proclamando victoria en verdad por ser de Jesús y tener el Espíritu Santo que Él nos ha dado, o vamos dejando nuestra huella como personas obviamente quebrantadas por un sistema caído de donde el Señor nos sacó y no hemos podido comprenderlo. Hoy nosotros tenemos que aclarar esto en nuestra vida. Porque todo está sentado en el verso número 6. Todo esto que miramos, todo esto, el apóstol Pablo dijo y lo dijo claramente, estando preparados para condenar toda injusticia cuando vuestra obediencia sea completa. Quiere decir que nadie de nosotros, ni el pastor, ni los ministros, ni los diáconos, ni esposas de ministros, nadie en la iglesia puede tener éxito si no es una persona en obediencia a Dios y su voluntad, en su palabra.
estando listos, prestos, nadie por más conocimiento que tenga, nadie por más sabiduría que pueda tener, nadie, y estando prestos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta, o sea, completa. Quiere decir que estas armas que tenemos, nosotros las podemos simple y sencillamente hacer inútiles, por no decir otra palabra, por nuestra actitud, nuestra conducta, nuestro estilo de vida, nuestra manera de vivir. ¿Creen ustedes que es una realidad que Efesios 4, verso 22, 23 y 24 es una realidad hoy para nuestros días? Debe de ser. Despojándonos del viejo hombre o de la vieja mujer que está viciada, que no cumple con el propósito para servir en el reino de Dios, y se debe de renovar en el estado nuevo de la mente para que pueda entender el paso que ha tenido su vida, que dice el verso siguiente, el 24. Por eso dice, y vestidos del nuevo hombre o de la nueva mujer, criada según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Y cuando nosotros estamos en este estado operando en nuestra vida, entonces el recurso de Dios, hermanos, no hay diablo en el infierno que lo pueda obviamente resistir. No hay problema en la vida que no se pueda resolver. Pero tenemos que entender eso. Las armas de nuestra milicia no son carnales. No se puede. Yo miraba el otro día, estuve leyendo en mi casa toda la historia del rey Nabucodonosor. Cómo el rey viene Daniel para revelarle el sueño. Y dice la palabra de Dios que había una estatua. Y en esa estatua había plata, bronce y oro. Y había barro. Y se le dijo obviamente que no podía combinarse una cosa con la otra, y que un día una roca que se despegaba del monte la iba a despedazar. Pero lo importante es que eso es verdad. Usted no puede poner acero con el barro, no puede poner acero con oro, no pega eso. Y nosotros en veces queremos arrastrar nuestra vida de debilidad y la queremos hacer obrar en la iglesia, y eso no funciona. No trabaja. ¿Saben por qué ahora la gente de Ucrania está tomando ventaja en contra de la nación rusa? Por el equipo que le ha dado las ciudades que están en NATO o NATO, como usted lo quiere entender. Armas avanzadas. Ellos ya no están peleando con aquel rudimiento o aquellos armas que no tenían fuerza ni capacidad para poder tener alcance ni nada. Entonces hoy nosotros, para poder tener una vida verdaderamente en victoria, tenemos que tomar el recurso de Dios. Dios nos ha dejado estas armas, amados hermanos, y nosotros tenemos que saberlas discernir para poder llevar a cabo nuestro diario vivir en la obediencia al Señor, para poder llevar nuestros pensamientos, para poder condenar la injusticia, para poder ayudar a los que se oponen, para poder servir a los que no creen, para poder hacer todo. Tenemos que hacer uso de las armas de justicia. Eso es. Y todo esto está basado obviamente en la obediencia. Me di a la tarea de buscar una definición según el griego o el diccionario griego. Dice que el significado de la palabra obediencia es upakoe. Y lo dice, tiene el sufijo upo, que es debajo, dice, y el otro que lo compone, que es akouo. Y luego dice oír. Esto combinado, dice, la palabra pues entonces significa escuchar atentamente, oír con sumisión, condescendientemente, asentimiento y acuerdo. Quiere decir que hoy, para poder servir a Dios, tenemos que oír, con sumisión, atentamente. Para no ir perdiendo el tiempo, para que nuestra vida no sea vivida en vana. Si la Biblia dice que hemos sido enriquecidos en todos y que no le falta a la iglesia ningún don, nosotros tenemos la respuesta. Pero hay que hacer un recuento. ¿Por qué ahora tenemos tanta dificultad en medio de las familias? ¿Por qué tenemos tanta dificultad algunos de nosotros con nuestra propia vida?
¿Por qué? ¿Por qué tenemos dificultad como iglesia? ¿Por qué? ¿Será porque simple y sencillamente lo que debemos de oír de parte de Dios en su palabra, no lo oímos atentamente? ¿No lo oímos con sumisión? ¿No lo oímos condescendientemente, asentiendo y tomando el acuerdo con Él? Esto es lo que Dios nos ha dado. Ustedes, hermanas, yo que tengo familiares que no han aceptado al Señor, vuelvo a recordarles la predicación del miércoles antepasado. Si la gente no recibe al Señor, no se va a salvar. Hay una condenación, según lo que prediqué el domingo también. Hay una condenación. La salvación sí es condicional. Muchas iglesias dicen, no es condicional. No, sí es condicional. Hay que creer, hay que aceptar, hay que vivir conforme a su voluntad. Es por eso que ahora, teniendo muchas iglesias y muchos queremos meternos en ese margen, en un solo cuadro de indulgencia, porque no queremos dañar el pensamiento, el corazón de la manera de la persona. ¿Sabe usted que usted no daña a un espiritual? Usted daña a un carnal. Y se lo puedo probar cuando usted guste con la Biblia. A un espiritual usted no lo va a dañar. Pero a un carnal cualquier cosa le va a ofender. Y esa es la verdad. Porque cuando se anda en el poder del Espíritu, si Dios no nos iba a equipar con algo, hermanos, que solamente con el cambio de temperatura nos iba a causar mal. Dios nos ha dado armas de justicia. Armas de justicia. No importa cómo sea el demonio que venga y que se pare, no importa si es el mismo diablo, el Señor dice, lo vas a derribar, lo vas a derribar, lo vas a poner abajo, lo vas a mandar al suelo. No importa qué tan grande sea el problema, si usas lo que yo te he dado como recurso, lo vas a derribar. Pero todo debe de estar en base al paralelo de la obediencia a la voluntad de Dios. Porque cuando no hay obediencia, cuando la persona piensa, esto dicen los ministros, esto dice el pastor, esto dice la Biblia, pero yo creo, ahí ya te saliste, estás mal. Ahí seas quien seas, hagas lo que hagas en la iglesia, estás mal. Porque la obediencia es por la palabra. La máxima regla de vida para todos aquí, empezando conmigo hasta donde tenga que llegar abajo, es esto. Es esto. Y cuando nos salemos de esto, todo lo que hagamos entonces será antibíblico. Anti es against, to, en contra de. Será antibíblico. ¿Sí me entienden? O sea, por eso es hora, hermanos, que haya un cambio. Que lo haya en nosotros, que seamos verdaderamente sabios, que podamos pensar en la manera como Dios nuestro Señor quiere que pensemos, que actuemos en la manera como Dios quiere que actuemos. ¿Qué defensa del apóstol Pablo le dio a entender a esta iglesia que decía, no, si decían allá, yo no sé, el Pablito nomás cuando está aquí se siente muy bravo. Pero, perdón, el Pablito cuando está aquí se siente bien mansito, pero por las cartas nos dice todo lo que quiera. Y él dice, no, yo no vivo conforme a la carne. Aunque soy un ser humano, pero mi vida no se vive así. O sea, eso es lo importante entender. Por eso dice, andamos en la carne. Pablo admite ser alguien mortal. Escuche bien. Dice que vive en medio de las realidades del mundo actual, pero no pertenece al sistema de este mundo ni a su corriente. O sea, el Señor lo dijo en San Juan 17. No te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Para nosotros esa es la realidad. Estamos en medio de un mundo putrefacto espiritualmente hablando. Hay demonios por donde quiera y gente que vive escuchando doctrina de demonios. Pero nosotros no tiene que ser así. Nosotros hemos sido rescatados de la esclavitud, del pecado, traídos de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Hemos sido sacados de aquella vida de inmoralidad para vivir una vida justa y recta, una vida de pecado para vivir una vida en la justicia de Dios. Eso nos ha pasado, hermanos. Eso es lo que tiene la iglesia.
Eso es la realidad de nuestra vida. Pero cuando nosotros queremos actuar como éramos antes, volviendo a revivir a aquel hombre y aquella mujer vieja que el Señor nuestro Dios dijo que debería de morir, hacer morir lo carnal. Muchos de nuestros jóvenes ni siquiera podrán tal vez entender esto, porque su vida no fue como la de muchos de nosotros. Pero los que fuimos revolcados en el problema del pecado, los que vivimos la inmundicia y la maldad verdaderamente, tenemos que reconocer esto. Pablo usó obviamente estos términos militares para darle a entender a la persona de aquel día como ahora: estás en una guerra, en un combate. Nadie va a ir a la defensa obviamente de una nación. No van a ir los policías primero. Si esa nación tiene ejército, lo primero que va a responder para ir en contra del ataque o la defensiva o la ofensiva tienen que ser los soldados de esa nación. ¿Quiénes son los primeros que tenemos que responder cuando el problema es espiritual? Es la iglesia del Señor, que llena del poder del Espíritu Santo tiene lo necesario para derribar al enemigo, ¿sí o no? Y esa es la verdad, esa es nuestra realidad. Pero muchas veces no pasa esto. ¿Por qué? Aunque el apóstol usó estas palabras, obviamente nosotros podemos derribar el pecado, la inmundicia, la maldad, y en esta guerra en medio del Satanás, hermanos, nosotros somos los que tenemos para vencer. Aún nuestro propio pensamiento, cuando se quiere salir llevándolo cautivo al Señor por la obediencia a su palabra, Dios nuestro Señor nos ha dado el control para que podamos vivir de esta manera en éxito. En nuestra milicia o la batalla de nuestra vida contra, hermanos, todo esto que se levanta para querer entorpecer el deseo del plan eterno de Dios, Dios nos ha dado para poder triunfar. Y si nosotros no lo entendemos, nuestra vida no será de éxito. Yo ayer decía en el estudio, y lo vuelvo a decir ahora, que muchas veces nosotros persuadimos a la gente, lo persuadimos solo con palabras, pero lo que verdaderamente habla de una persona es su carácter. Es su carácter, medido y pesado en todo momento. Y esa es la realidad. Esto es lo que tenemos que entender. Todos los que ahora somos del Señor debemos de querer esto. Señor, es verdad, yo no quiero que esto me siga agobiando. Yo no quiero que esto. El Señor te está diciendo: toma las armas de justicia, no tomes las tuyas. Tu batalla no es con el pastor. El pastor no te tiene a ti como el más batalloso. La batalla mía es contra el diablo y todas las huestes del infierno. Pero a todas ellas, dice la palabra, y lo seguirá diciendo en Filipenses 2:15, 14 y 15, el Señor fue y clavó el acta de los decretos y la puso en la cruz para avergonzarlos a todos ellos. Y ahora nosotros, hermanos, ya no hay nada, porque el Señor es el nuestro. El Señor es el que nos da esa bendición. El Señor es el que nos da esta victoria. Por eso hoy debemos de definirnos: ¿cómo voy a enfrentar las adversidades de mi vida? En el aspecto espiritual primeramente, y en el aspecto físico, moral y físico. ¿Cómo las voy a enfrentar? Las voy a enfrentar con mi razón, mi intelecto y todo. No va a servir, no vas a lograr nada. No se va a poder. Pero si usamos el recurso de Dios, métete a meditar en la palabra, lee, ponte a pensar en ella, dile al Espíritu Santo que te enseñe lo que Él quiso decir aquel día y lo que está diciendo ahora en este día presente. Métete a ayunar, métete a orar, métete a hacer las cosas de Dios, métete a hacer estas cosas y verás que tu vida va a ser empoderada, que tu vida va a ser una vida, hermana y hermano, que no va a poder detener nada ni nadie, porque Dios es el que está en ti. Y esta es la realidad. Esta es la verdad. Su propósito es lograr la destrucción de esas fortalezas del cristiano. Y no se va a poder de otro modo, sino así. Todo lo que se oponga a la voluntad de Dios, todo lo que sea en contra de nosotros, todo lo que no quiera que tengamos éxito en esta vida, todo eso lo vamos a poder derribar.
Por eso aquí Pablo hace referencia específicamente a la batalla de la mente que tenemos que librar en nosotros mismos. A la batalla contra estos seres inmundos que no miramos, pero que son una realidad. Que están en medio de tu casa y también de la mía. Que pueden estar sentados a la par tuya allí y ahora mismo en medio de este mensaje te está haciendo pensar otra cosa. Ayer les decía en el estudio, bueno, ya después en el aperitivo, les digo, ¿han leído la parábola del sembrador? Dos dijeron sí, los otros no supieron para dónde irse, pero dije, está bien, se las voy a explicar. Y les dije, en Mateo 13, la Biblia habla y dice claramente la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y él fue aventando, arrojando la semilla. Una cayó en el camino. Otra cayó en los pedregales, otra cayó en los espinos. Hace días se tuvo que haber predicado de eso. Hablando de las 4 condiciones del corazón, y la otra cayó en la buena tierra. Y le digo, pero cuando el Señor explica obviamente la parábola, lo primero que viene a la acción en la vida del nuevo creyente o la persona que fue confrontada con la realidad de la vida por la palabra, el diablo es el primer metiche que está allí. Y cuando logra afectarte en eso, se fijan que entonces el pedregal y los espinos, automáticamente uno solo cae al plato. Pero todo está en que el diablo metiche, que el Señor dice, que cuando cae la semilla en el camino, vienen las aves y se la comen. Y la semilla se hace infructuosa, no dio fruto. Cuando el Señor explica y dice claramente en el verso número 19 y 20, explica lo mismo y dice, el diablo viene y ¿qué hace a la persona? ¿Qué es lo que él obra? Dice, cuando alguno oye la palabra del reino, escuche bien, dice, y no la entiende. Hoy si usted no entiende lo que estoy predicando, se va a ir enojado de aquí o enojada, confuso. Pero si lo entiende, se va a ir armado para decir, ¿sabes qué, diablo mugroso? Bring it on. Amén. Sí, y si no entiende, se va a ir todo herido de la mente y del corazón. Por eso se tiene que entender. Esto, hermano, se tiene que amar. Esto no se debe de idolatrar, Yo no quiero que venga y se postre ante esta Biblia. No, postrémonos ante Dios, que es espíritu y es vida. Postrémonos ante el Señor. Esta es la palabra que Él nos dejó. Pero si no la entendemos, dice la palabra del reino, si no la entendemos, entonces viene el malo. ¿Y quién es el malo? Pues el que hace mal. ¿Y quién es el que le quiere hacer mal? Es el diablo. Es el diablo. Viene el diablo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Pero ¿para qué lo hace? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. Pero el que la entiende, va a venir el enemigo a decir, ¿sabes qué? No me lo vas a quitar. El Señor me la dio porque me ama. El Señor me ha dado toda la providencia, toda su provisión, para poder avanzar y tener éxito. Alguien de veras le da un aplauso al Señor nuestro Dios. Y esa es la realidad. Eso es, hermanos. Por eso también Pablo aquí se refiere específicamente a la batalla de la mente en nuestra propia vida, librada obviamente contra las ideas y actitudes arrogantes nuestras. Saben que yo el domingo, yo le decía a mi esposa, Eli, me siento bien fatal. Y me dijo, ¿por qué? Le dije, pues por andar hablando lo que no tengo que hablar. Le dije, imagínate el Señor al oírme hablar, o cuando lo pensé y lo iba a decir, porque el Señor me dijo, no tienes que decir eso aquí. Pero yo de bobo caí en una de las del diablo otra vez. Yo, su pastor. Y le digo a mi esposa, me siento como un bobo bien hecho. En palabras mexicanas se dice diferente. Y le dije, híjole, men. Le dije, eso es decirle a Dios, Señor, no he creído que tú puedes hacer todas las cosas. No he creído. No he tenido esta confianza, Señor. He pensado que un trabajo secular puede ser más grande, así. Y le digo a mi esposa, Hani, te voy a decir esto y que nunca se nos olvide. Y los dos nos agarramos de la mano, hermanos. En el carro le dije, escúchame bien, Eli. Dios está con nosotros.
Dios es mi amparo y mi ayuda, mi socorro, mi refugio. Dios está con nosotros. Y le decía a mi esposa, ¿lo crees? Sí, sí lo creo. ¿Hablan en lenguas? Pues no, no se crea. ¿Lo crees? Sí, sí lo creo. Le dije que no se nos olvide, Eli. No dejemos esto. Los argumentos nuestros propios, hermanos, tampoco los vamos a derribar si no pensamos así. Hace días me habló una persona y lo conocí hace días y lo miré. Y por eso les digo que podemos persuadir a gente bien fácilmente, porque decimos que oramos y porque temblamos y lloramos y todo. Y después me volvió a hablar y me empezó a decir un montón de cosas. Y yo callado, no dije nada. Y cuando ya lo oí, le dije, hermano, ¿me quiere decir algo más? Porque el avión ya va a despegar y se va a cortar la comunicación. Me dijo, no, nomás quería desahogarme con usted con esto. Le digo, qué bueno, hermano. Luego le marco o me marca, le digo, para seguir esta plática. Y yo lo miré con mis ojos a este hermano. Lo miré llorar, quebrarse y todo. Pero derribó todo cuando dice, estoy en medio de una iglesia, pero no creo en el ministerio del pastor. No creo en el ministerio de esta otra persona. No creo en aquel otro ministerio. Entonces dije, ¿entonces en quién cree? Entonces, ¿qué está haciendo ahí metido? Y me dice, y mi familia estamos igual. Es que nosotros entendemos esto en la Biblia. Imagínense si la vida nos va a guiar por lo que cada quien entiende. Y Dios nos permite obrar mañana, va usted y mata a alguien, porque así lo entiende. Tenemos que tener cuidado, hermanos, para poder llevar cautivo aún nuestro propio orgullo, nuestra propia vanagloria, nuestro propio egocentrismo. Tenemos que saber usar las armas de justicia que Dios nos ha dado. Por eso hay tanto argumento, por eso hay tanta cosa que se levanta en medio del pueblo de Dios, que quiere entorpecer el conocimiento, el avance de Dios. ¿Qué pensaría el apóstol Pablo cuando en Mateo 16 el Señor nuestro Dios pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? Y ya, pues que eres fulano, sutano, mangano. Y dice, Señor, bien hecho, la gente puede pensar lo que quiera. Pero ustedes que me conocen, que han estado conmigo este tiempo, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro le contesta al Señor ahí en Mateo 16, 18, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Dios que vino del cielo se manifestó y que está con nosotros. Tú eres, Señor, ese. Y en ese contexto, amados hermanos, el Señor le dice, esto no te lo reveló nadie de aquí de esta tierra. Esto te vino del cielo. ¿Saben qué es lo que a todos nosotros nos conviene? A mí como pastor y a ustedes como iglesia, agarrar del cielo, hermanos. Porque del cielo es donde viene lo bueno. Del cielo es donde viene lo que no tiene error. Del cielo es donde cae lo que nos lleva a tener éxito. De veras, ese aplauso es para el Señor. Unos cuantos versículos adelante el Señor le habla, no a Pedro, pero al que estaba allí. ¿Por qué? Porque lo vio, que dijo algo glorioso. Y unos cuantos versículos más el Señor voltea a ver a este hombre que le había dicho eso y le dice, apártate de mí, Satanás. Pero no le dijo a Pedro exactamente, al espíritu inmundo que había engañado a Pedro allí, como nos engaña a nosotros el momento, ¿sí o no? Por eso, hermanos, tenemos que tomar las armas de justicia todos los días, procurarlas, salir de la casa al trabajo, el que tiene trabajo secular, el que va para allá, el que va para acá, el ama de casa, el que está acá, tomar las armas de justicia. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo está en todas partes, está en el trabajo, está en su casa, en medio de su cama, está en la cocina, está en la sala de su casa. Amén, que Dios lo reprenda. Que Dios lo reprenda y nosotros que entendamos qué es lo que Dios nos está diciendo a todos, a mí y a todos. Porque insisto que nuestra lucha, hermanos, no es con eso. ¿Saben qué nos resiste el diablo? Cuando nosotros le decimos que tenemos amor de parte de Dios, que Dios nos ha amado, eso lo enloquece, lo embrutece más.
Cuando le decimos al enemigo resistiéndolo, soy una persona de fe, soy una persona de oración, soy una persona de ayuno, soy una persona de meditación, soy una persona que busca las cosas de Dios, soy una persona que busca hacer el bien para darle gloria y honra a mi Señor. Eso no lo puede resistir el enemigo, eso no le gusta a él, eso no lo puede tolerar él. Y eso es lo que todos nosotros necesitamos hacer. Voy a pedirle al praise team que venga y a los músicos, por favor. Y con esto voy a concluir yo mi mensaje, esperando que todos nosotros, yo mismo, hermanos, yo mismo, hoy esto es para mí también, esto es para mí, para no caer en esa telaraña de este mugroso enemigo, para no caer en sus trampas, para no caer en la desaveniencia, hermanos, simple y sencillamente de la debilidad. Porque en verdad que si quiero ser fuerte, tiene que ser por el Señor en nosotros. Tiene que ser por la guianza de Dios en nuestra vida. Tiene que ser el recurso de Dios para ayudarnos a poder seguir adelante. Nada podrá derribar estas barreras, nada podrá derribar a estos adversarios, nada podrá quitar la contienda en medio del pueblo de Dios si no tomamos esto. Si no es nuestra regla de vida, de ley, esta hermosa palabra, esto que está aquí, no vamos a poder seguir adelante, no vamos a poder ver lo que en realidad, en verdad, unos desean o otros. Dios solamente tiene una forma de hacernos cada día triunfadores y vencedores, y es a través de la obediencia a todo lo que Él, independientemente, nos ha dado a cada quien en lo que tenemos que obrar. Eso es lo que Dios quiere. Estas armas pueden destruir cualquier cosa que se levante en contra. El argumento, el orgullo, la falsa vanidad, lo que sea, a las personas. Hace días me puse a pensar y estaba dándole testimonio yo a unas personas porque me dijeron: Pastor Hernández, ¿y qué pasó con ese problema que tenían con los vecinos? Entonces yo di testimonio y dije: no, gracias a Dios, el Señor nos hizo misericordia. Y me dicen estos hermanos, pastor, me dicen: ¿y cómo fue? Le digo: pues en la iglesia oraba la iglesia, los viernes hicimos no sé cuántas oraciones pidiéndole a Dios. Y me dijo: ¿y qué dice usted? Se puso y: Señor, dales en la cabeza. Y yo me quedé mirando y le dije: no. Así no ganamos, hermano. Me dijo: entonces, ¿cómo ganaron? Porque me dice el pastor: tuvieron que haber sido: Señor, avergüénzalos como David, québrale los dientes de la boca. Le dije: no. Y cuando se me queda viendo, me dice: entonces, ¿cómo le hicieron? Le dije: hermano, mire, cuando estábamos en la oración, yo de mi parte hice esto. Yo recuerdo que varias oraciones de los viernes yo oré, le dije, ahí enfrente, y los hermanos oraron ahí. Le digo: y pedimos que Dios dejara caer sobre estas vidas amargadas, perdidas, confundidas, engañadas, muertas en la inmundicia y la maldad, su poderoso amor. Y los dos pastores oyéndome. Entonces no fue a ran por ran. Le digo: no, fue por la oración. En la iglesia hay gente que ora, le digo, y todos oraron. Y dice: y ahora no, la gente está feliz. No tenemos problemas más. El otro día que vine al culto de los jóvenes y que salí para allá para afuera y casi las 10 de la noche, y los jóvenes allá con música, luces, comida y todo. Y yo de momento como que me quiso entrar otra vez. Dije: ay, Padre, ¿será que el lunes otra vez ya me están llamando? Pero una voz interna me dijo: ten confianza. Y dije: es verdad. Me despedí de todos, agarré mi burrito, agarramos nuestro burrito y nos fuimos. Un burrito de comida, no el burro para cabalgar en él. Y nos fuimos. Y yo dije: Señor, gracias. Me fui dándole las gracias. Es verdad, esta gente tú ya la has bendecido y amado. O sea, ¿cómo ganamos eso? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esto, hermano? ¿Cómo fue?
¿Y sabe por qué salió todo? Porque un pastor, estábamos ahora en Texas, y se puso y prendió el teléfono y dijo, voy a mirar los décimos de la música. Y fue y dijo, están over 4 puntos. Y estaba recísima la música. Y en eso me acordé y todo. Y yo les hablé a estos hermanos, recuerdo que les hablé para pedirles oración. Hermanos, ayúdennos a orar. Tenemos un combate muy duro con todos los vecinos aquí que se nos oponen. Pero ahora ya se dieron cuenta que somos una bendición para este neighborhood aquí. Oramos por todos sin conocerlos. Y es que eso es, amados hermanos, lo que el enemigo no soporta. Y cuando obramos de esa manera, él tiene que huir. Yo quisiera que alguien fuera osado y después de mi prédica viniera y me explicara Santiago 4, 7 y 8. Que viniera y me lo explicara. Ustedes que están como que será o no será. No, que sea para que no te sigas dañando, que sea para que Dios te bendiga, que sea para que avances. O sea, ¿cómo se va a resistir al diablo? No importa cuál cañón te pongas enfrente, si no es el del nombre de Jesús, el del amor de Dios en tu vida, el de la fe, el de la esperanza, el de la humildad. No lo vas a poder derribar. Pero la Biblia va a seguir diciendo, sometámonos a Dios. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a hacer cuando resistimos al diablo de esta manera? Porque cuando nos sometemos a Dios, someterse a Dios es, como decía lo que estábamos hablando de la obediencia, es venir y es ponernos, condescender y decir, Señor, tú eres el dueño de todo, el que mandas, haz tu voluntad en mí. Cuando nosotros hacemos eso, resistimos al enemigo de esta manera tan noble y él solamente tiene que huir. Cuando nosotros nos acercamos a Dios de esta manera, él se acerca a nosotros y no va a haber nadie, hermanos, nadie que no sea poderoso cuando Dios está allí con él o con ella. Cuando Dios habla por él o por ella. ¿Será verdad que Romanos 8:31 es una realidad para nuestra vida? ¿Será verdad que Romanos 8:31 es algo en lo que tenemos que vivir continuamente? ¿Será realidad esto para nosotros? Que si Dios es por nosotros, Él por nosotros, Él interesado en nuestra vida, Él dándonos lo que ocupamos para ir, ¿quién o qué contra nosotros? Pónganse de pie, por favor, con esto voy a terminar. Con esto voy a finalizar. El apóstol Pablo dice entonces, póngame el verso 6 por favor, hermano Jerry, que el propósito de Pablo al hacer esto, hermanos, al ir y con la carta amonestar a los hermanos de la iglesia en Corintios, él quería obviamente demoler los falsos argumentos, todo lo que se levantaba, los rumores que estaban en contra de él, de su vida, de su persona. Eso todo está allí, todo, porque habla y no dijo específicamente cuáles eran las fortalezas, pero todo lo que se quiera levantar para que usted no pueda llegar a su Dios. Es como si ahorita yo quisiera llegar al asistente, al hermano Fermín, y aquí se levanta una fortaleza. ¿Qué va a hacer? Va a poner un impedimento para que yo llegue hacia él. Y lo que él hizo fue exactamente eso. Pablo dijo, es que para poder verdaderamente triunfar, para poder verdaderamente salir adelante, para quitar todo eso falso, todo lo que está allí, nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestra forma de combate, nuestra forma de servir a Dios, no es en la carne. Y sabe una cosa, cuando una persona del reino de Dios está sometida o sometido a la voluntad de Dios por su espíritu, no hay ni que explicarle mucho. No hay ni que explicarle mucho. Una simple palabra lo puede hacer entender. Pero cuando no está sometida a esa vida, no importa cómo le hablemos, acostado, parado, sentado, por carta, por mensaje, por lo que sea, no vamos a poder lograr nada. Hoy yo le pido a usted que venga al altar y venga con el deseo de decirle, Señor, quiero condenar de mi parte toda cosa que se levanta como argumento, toda cosa que se levanta, Señor, como fortaleza, para poder ser tuya o tuyo, haciendo
tu voluntad continuamente. Porque lo único que quiero es tener éxito. Y el tener éxito, amado hermano, es exactamente eso. El ser agradable a Dios. Porque ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida con tal de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Yo no llamé a ninguno de ustedes a la iglesia. Ustedes no me llamaron a mí. Yo no llamé ni a mi esposa ni a mis hijos. A mis hijos y a mi esposa y a la familia y a mí nos llamó Dios en Cristo. ¿Sí o no? Y para agradarlo a Él, tenemos nosotros que tomar las armas de nuestra justicia.